Doña Diana Perafán, candidata a la gobernación del departamento del Cauca, muchísimas gracias por aceptar esa invitación. Bueno, doña Diana, comentémosle a la gente quién es Diana Perafán, tal vez para los que no conocen, esa persona que está lanzando hoy a la gobernación del Cauca, que aspira a llegar ese próximo 29 de octubre a tan importante cargo. Doña Diana, bienvenida, feliz mañana y bueno, cuéntenos usted quién es Diana Perafán. Muy buenos días. Inicialmente quiero, Juan Camilo, agradecerte por este espacio y a todos los que nos están escuchando reciban un fraternal y muy respetuoso saludo. Diana Perafán nació en la ciudad de Popayán. Soy hija de Mirta Inés Hurtado, de Arturo Perafán, quien falleció, muerte violenta. Tenía yo solamente 12 años. Mi hermano nació en INSA, en los momentos en que mi padre era policía y trabajó en INSA. Luego nos trasladamos a la ciudad de Popayán. Vengo de familia muy humilde. Mi madre viene de familia indígena y campesina de la zona de la sierra. Otros viven en Mercaderes, otros viven en Florencia. Mi abuelo materno, él fue indígena del pueblo Yanacona. Mi abuelo paterno, la familia de mi papá, viene del municipio de Rosas. Diana Perafán es inicialmente auxiliar de enfermería. Trabajé en varios de los hospitales de acá de Popayán, pero también trabajé con las comunidades indígenas. Tuve la oportunidad de asesorar al CRIC, al grupo de jóvenes. Tuve la oportunidad de trabajar con la Genaro Sánchez. Tuve la oportunidad de conocer Calderas, Yaquibá, Avirama y muchas zonas de Paez. Pero Diana Perafán ahora es abogada, activista de derechos humanos, asesora de las víctimas de la masacre de Caloto, la masacre del Nilo, de la zona norte del Cauca. Soy asesora y también defensora de derechos humanos de víctimas del abuso de la autoridad indígena cuando algunos líderes malinterpretan y a su amaño utilizan una identidad para socavar derechos. Diana Perafán hace parte del Parlamento Global Hispano, son 24 países de Europa. También miramos con preocupación todo el tema de la democracia y la libre participación y el enfoque con derechos humanos y la política migratoria y comercial de la Unión Europea con países como Colombia. Hago parte del Foro de Chillán, que es de Chile. Fui miembro del Consejo Andino de Productores de la Hoja de Coca y actualmente aspiro a la gobernación del departamento del Cauca. Diana Perafán es una caucana que le duele su departamento, que le duele su región y que por gratitud a lo que esta tierra me ha dado, mis padres, mis hijos, mi madre, hombre, estoy aquí colocando a disposición mi hoja de vida, mi experiencia y sobre todo el deseo imperioso de generar cambios positivos para nuestra región. Doña Diana, luego de escuchar ese gran perfil, esa trayectoria que nos comenta, antes de comenzar la entrevista usted mencionaba tal vez ver su nombre en los 8 candidatos que están aspirando hoy a la gobernación del Cauca es sorpresa. ¿Por qué tal vez nos dices que es sorpresa ver su nombre en esa lista de candidatos? Es sorpresa porque Diana Perafán, yo participé del tema del Parlamento Andino con un partido político del cual luego me retiro de él debido a mi activismo, debido a mis posturas contundentes frente a ciertos hechos que lesionan derechos colectivos de una gran mayoría. Pues es sorpresa porque voy avalada de un partido como es Salvación Nacional, quien ha creído y quien cree en estas causas justas y en este reconstruir de la democracia. Sorpresivo porque Diana Perafán está invitando al ciudadano conservador, al liberal, aquel que no tiene partido, aquel que está decepcionado de ver cómo se ha mancillado realmente el concepto de la democracia y aspirar a estos escenarios sin tener, digamos, bajo mi sombra ningún amparo, ningún abrigo de un cacique politiquero, pues llama muchísimo la atención, ya que mi responsabilidad y mi actuar es de cara a la comunidad y de frente hacia el pueblo.
Muy bien, también hablando del tema, bueno, ya metiendo un poco más el tema del departamento del Cauca, que lo mencioné, es un departamento con bastante conflicto armado, donde las comunidades indígenas se han visto afectadas, se les han visto vulnerados los derechos humanos. ¿Qué trae Diana Perafán al llegar a la gobernación del departamento del Cauca? Una vez conseguido ese objetivo, ¿qué es lo que quiere poner en marcha desde esa entidad? Bueno, la Gobernación del Cauca es un ente administrador, es un ente que debe entrar a administrar no solamente los recursos de un departamento, sino también generar espacios de inversión, de innovación, de desarrollo, de emprendimiento, de fortalecimiento y de crecimiento en todos los ámbitos, tanto en lo económico, en lo político y en lo social y en lo ambiental. Sin embargo, vemos con preocupación que persiste en nuestro departamento acciones hostiles contra la población civil, contra un grupo determinado de ciudadanos y contra toda la población. Es por eso que nuestro lema fundamental se enmarca en garantizar la seguridad. Si nosotros no tenemos seguridad, no podemos hablar de inversión porque no hay garantías, no existen garantías para que aquel inversionista pueda tener la intención o pueda tener ese capital para poderlo invertir en nuestras regiones. Es muy preocupante ver cómo estamos a la merced de la delincuencia en todos los rincones del departamento del Cauca, de cómo aún creyendo en un proceso de paz, hay otros que no creen y no aportan a este proceso de paz. Desde este partido de Salvación Nacional, pues nosotros presentamos a los ciudadanos, a los caucanos, lineamientos que nos permitan generar espacios de seguridad y quitar la incertidumbre, ya que la seguridad es fundamental. La seguridad es fundamental para nuestro departamento. Pero también estamos hablando del tema de la inversión en la zona rural, de cómo generar un fortalecimiento para invertir, para propiciar mercados que garanticen que nuestros productos puedan ser comercializados, el fortalecimiento a las vías terciarias, pero sobre todo cuando hablamos nosotros de la seguridad como un lineamiento de nuestra propuesta de campaña, quiero decirles a ustedes que nosotros reconocemos la protesta social como un derecho legítimo para poder desempeñarse en la sociedad, pero no estamos de acuerdo con las acciones hostiles. Es por eso que, en concordancia con el Ministerio del Interior, a quien le hemos hecho la consulta para poder crear unos gestores ciudadanos que nos permitan, con estos gestores ciudadanos de diálogo y convivencia, tener acercamientos con aquellos que ven que o que creen que la única vía para reclamar o reivindicar sus derechos son las acciones de hecho que de por sí han generado empobrecimiento del departamento, han propiciado que exista una zozobra y que la inversión no pueda llegar. Es por eso que pretendemos iniciar y crear bajo el mandato de nuestra gobernabilidad estos gestores que nos permitan hablar, interlocutar con aquellos líderes o aquellos ciudadanos que ven esa vía de hecho como la única acción y analizar de fondo qué ha pasado con acuerdos, con compromisos que el gobierno nacional o departamental firman de manera muy folclórica, porque solamente piensan en que levantémoslos de la vía, quitémoslos y sigamos adelante, y obviamente eso lesiona al ciudadano porque se siente burlado. Nosotros pretendemos hacer un análisis minucioso de lo que se ha dicho, de lo que se ha pactado y que no se ha cumplido, pero no vamos a permitir que las vías de hecho sean un lema y que sean la única instancia y la única acción legitimada para poder dar una reivindicación. Las acciones competentes y los compromisos competentes del departamento se asumirán y al mismo tiempo acompañaremos a los sectores que ven que hay un incumplimiento en sus acuerdos de orden nacional para hacerlos cumplir y exigir el respeto al ciudadano cuando se expresa. No estamos de acuerdo realmente con esos bloqueos porque lesionan la economía del departamento, pero tampoco miramos con agrado el tema de la invasión de tierras. Tenemos que sentarnos y hemos hecho una invitación de manera pública al colectivo indígena del CRIC
para que nos sentemos y analicemos cuál es su pretensión frente a la expansión territorial, qué está sucediendo, qué pasaron con las 15.665 hectáreas que se les entregó por los hechos de la masacre de Caloto. ¿A dónde están? Sus dirigentes qué hicieron con todas esas prebendas que recibieron a nombre de 20 familias que aún viven en la vereda del Pílamo y que nunca se fueron para otros departamentos y que por ende se le entregó a unos líderes esos territorios y que algunas comunidades asumen que no tienen territorio cuando están en las escrituras? Queremos analizar ese tema de tierras con profundidad porque no estamos y no miraremos y no seremos cómplices de las confrontaciones étnicas, porque tanto las comunidades afros como los mestizos, como los campesinos que hoy son sujetos de derecho, tenemos que garantizarle el disfrute de los mismos y que esas confrontaciones étnicas que benefician a un mínimo sector porque ni siquiera beneficia a la colectividad, no pueden seguir así. Tendríamos que acogernos al artículo 263 del Código Penal que se llama avasallamiento de tierras. Hoy tenemos un ejemplo latente y que estamos tratando de ayudar y aportar para que se dé la convivencia, es el problema de las invasiones que están haciendo algún colectivo indígena en contra de los docentes de Azoín. Y he aquí pues que hemos invitado desde esta campaña a dialogar con el colectivo del CRIC, porque también ellos tienen que hacer un análisis minucioso. Hemos encontrado que dentro de aquellos invasores de tierra hay personas que son venezolanas y tenemos que ser respetuosos de la identidad cultural. No podemos seguirla mancillando porque eso a futuro nos puede traer grandes complicaciones al interior de los territorios. En esta campaña también un lineamiento tiene que ver con la parte del presupuesto. En los territorios indígenas necesitamos convocar a una rendición de cuentas. ¿Qué está pasando con los recursos que se han invertido? Un simple ejemplo. No hace menos de un mes se les entregó al colectivo del CRIC más de 323.000 millones de pesos. ¿Dónde están? ¿Sí están recibiéndolo las comunidades? ¿Cómo está funcionando los 2.3 billones de pesos que fueron entregados? Porque también vamos a apoyar y reconocemos la educación étnica, porque también reconocemos esta diversidad cultural que requiere un acompañamiento desde las bases y hacia las bases. Por ello los invitamos y para nosotros en esta campaña es fundamental el fortalecimiento a esta identidad cultural desde todos sus ámbitos, pero sobre todo una convivencia pacífica. Nosotros le apostamos a generar y atraer proyectos enfocados en el tema de paz, porque creemos en una paz, creemos en la iniciativa que este gobierno ha querido promover y que fue el fundamento para que hoy sean gobernantes, hablar de la paz y hablar del cambio, y queremos que ese cambio sea positivo en nuestro departamento, que tenga inversión. Por eso también nosotros estamos hablando del fortalecimiento y la creación, el fortalecimiento en el medio ambiente y la creación de una Secretaría del Agua desde el departamento. ¿Por qué? Porque con el acompañamiento de los alcaldes, con el acompañamiento y la venia de la Asamblea Departamental, lanzar una propuesta como región hacia el legislativo para que se pueda conformar el Ministerio del Agua. Necesitamos nosotros proteger esa fuente hídrica que es la fuente de vida, pero también necesitamos abocar algunas autoridades indígenas para que desistan de dar en concesión los recursos naturales, porque más adelante será el motivo de la guerra entre la humanidad y nosotros somos un departamento muy rico y necesitamos fortalecer el medio ambiente y las fuentes hídricas. Tocó varios temas importantes en ese aspecto. Habló de los bloqueos sobre la vía panamericana, habló también de temas de orden público en el departamento, pero cómo evitar tal vez algo que las personas sean mucha incógnita y tal vez un poco de molestia por lo que se acaba de vivir sobre el bloqueo de la vía panamericana, más de 48 horas bloqueados, incomunicados de esa zona del suroccidente del país. ¿Cómo evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando, que sigan tomando esta vía nacional para manifestar las inconformidades, para afectar tal vez a otros, porque afecta bastante el tema económico?
en pérdidas millonarias que se presentaron en esas 48 horas de bloqueos, candidata. ¿Cómo abordar ese tema al llegar usted a la gobernación? Cuando les mencionaba a ustedes de la creación de los gestores ciudadanos y los gestores, no son gestores de paz, son gestores de convivencia y de ciudadanía, que es lo que vamos a entrelazar con el Ministerio del Interior. A pesar de que se sostengan los diálogos, tenemos que desbloquear la vía. No podemos permitir que una vía principal, como es la Panamericana, deba ser bloqueada. Esto también es de cultura. Pero eso también es de generar el valor a la palabra. Eso es de respeto. Eso es de reconocer que los derechos de una minoría no prevalecen sobre los derechos de una mayoría. Cuando yo te hablaba de la invasión de tierras, hay un artículo penal, el 263, y ese es aplicable. Aquí no se va a hacer persecución, no se va a atacar la protesta social, no se va a atacar a nadie. Es simplemente el cumplimiento de la ley. Porque no podemos permitir realmente normalizar y hacer como cotidiano el taponamiento de las vías. No, es que hoy no tenemos agua, entonces me voy a taponar la Panamericana afectando a los demás. No, es que necesitamos salud, entonces voy a taponar la Panamericana o voy a taponar una vía porque ese es mi mecanismo de diálogo. No. Esta gobernación reconoce el diálogo, por eso recalco en el respeto a la protesta social sin hostilidad, porque les estoy manifestando a ustedes que para lanzar esta iniciativa la consultamos con el Ministerio del Interior. Y esta campaña, siendo de un partido de derecha como es Salvación Nacional, reconoce y respeta la gobernabilidad actual y por ende se consultó al gobierno. ¿Qué mecanismos vamos a fomentar en un departamento en el cual las acciones hostiles de un determinado grupo han servido para la reivindicación de sus derechos a so pena de sacrificar la economía de un departamento y vulnerar los derechos de una gran mayoría? Y hemos coincidido en la creación de estos gestores, pero al mismo tiempo, con la vehemencia de la institucionalidad, el no permitir los taponamientos de la vía. Eso es un derecho constitucional. Muy bien, candidata. En ese tema, uno se sabe que para llegar a la gobernación se necesita de alianzas. ¿Con quién Diana Perafam haría alianzas políticas para llegar a la gobernación del departamento del Cauca? Mi mayor alianza es con la comunidad. Estamos en una campaña en la que muchos, y lo voy a decir bajo la responsabilidad de mi apreciación, aquí se ha venido manejando el departamento del Cauca entre unos determinados líderes, entre unos determinados personajes que se creen dueños del departamento y que aún a la sombra de algunos muchos quieren seguir imponiendo sus cacicazgos. Salvación Nacional invita a la ciudadanía conservadora, a los ciudadanos liberales, a los indígenas, a las minorías, a los afros, a los que no tienen partidos, a los que ya no creen en la política, para que le apuesten a esta campaña, para que le apuesten a este acuerdo social que tiene como fundamento hacer una alianza con el pueblo caucano, entender en que en medio de las diferencias podemos ir avanzando, podemos reconstruir nuestro departamento. Bienvenidos todos aquellos que se quieran sumar a esta campaña, pero con la condición de que primero pensamos y sentimos como región y después como partido. Candidata, también un tema importante que siempre nos gusta abordar con cada uno de los candidatos que hemos podido dialogar, ¿cómo es el tema de financiamiento de su campaña? El financiamiento de la campaña se está dando inicialmente por aportes de familia, de amigos, por acciones propias que estamos realizando con el equipo de trabajo. Y pues aquí cabe resaltar que nosotros estamos programando que hacer empanadas, vamos a volver a hacer tamales y a vender, porque esa es una manera de empoderamiento de una ideología. De igual forma, los recursos que el mismo Consejo Electoral autoriza para cada una de las campañas, esos son nuestros mecanismos de
financiación. Y finalmente, doña Diana, la invitación a los caucanos para que ese próximo 29 de octubre asistan a las urnas para que vayan a ejercer el derecho de la democracia y precisamente se escojan a los alcaldes, el gobernador del departamento, concejales, diputados. Esa invitación para que este próximo 29 de octubre las personas salgan a votar y ejercer ese derecho al voto. Bueno, quiero invitar a todos los que en este momento nos escuchen para que nos empoderemos de nuestro departamento, para que le apostemos a recuperar la credibilidad en la política. Hay que ejercer la política con ética, que la política sea un motivo de unirnos en familia, que es el eje fundamental de la sociedad. Desde Salvación Nacional quiero invitarlos a cada uno de ustedes, liberales, conservadores, a los independientes, a las madres cabeza de familia que también hacen parte de este programa, porque quien aspira a llegar a la gobernación es madre soltera, es madre cabeza de familia. Hoy los invito a este reto, a que le apuesten a una campaña que cree en un departamento que ha sido mancillado históricamente. Esta es la cuna de presidentes, esta es la cuna de grandes hechos históricos reconocidos a nivel nacional. Hoy los invito para que nos acompañen a esta gobernación del Cauca. Aquellos que perdieron la esperanza y la credibilidad en el ejercicio de la política. La política nos tiene que unir y hoy los invito para que el 29 de octubre se unan. Y miren el logotipo, es un arco iris, es la esperanza. Salvación Nacional es la esperanza para poder reconstruir desde la diversidad étnica, cultural, política, un departamento que merece mucho más de lo que le han dado. Los caucanos merecemos mucho más de lo que tenemos. Es por ello que los invito para que sean ustedes los que nos permitan llegar a la gobernación del Cauca, pero también los invitamos a gobernar mancomunadamente para sacar adelante nuestra región, para sacar adelante nuestro departamento. Muchas gracias.